Perfecto. Entonces, cuando hablamos de los cuidados enfermeros al paciente quirúrgico, no podemos hablar de ello sin hablar primero de lo que implica una cirugía. La cirugía es la práctica médica que implica la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico, bien sea de diagnóstico, terapéutico o para pronóstico. Las cirugías se clasifican, como todo en nuestra vida, las cirugías también se clasifican. Existen muchas formas de clasificarla, la podemos clasificar según su localización, si es interna o externa, según su extensión, en mayores y menores, según su propósito, o sea, para qué se hace la cirugía, para curar, para reparar, para paliar un problema, o como una necesidad cosmética del paciente. Según la urgencia que llevó a ese paciente al quirófano, entonces podemos hablar de cirugías de urgencia o programadas. La diferencia entre la de urgencia y programada es que la cirugía de urgencia no permite una preparación previa del paciente. El paciente entra no siempre en las mejores condiciones a quirófano. Y después, otra forma de clasificación es según el problema a solucionar o el órgano que se va a tocar. Entonces, las podemos llamar generales, torácicas, neurocirugía, etcétera, etcétera. Hay muchas formas. Desde nuestro punto de vista, desde la visión enfermera, dividimos a las cirugías en 3 etapas. La etapa preoperatoria, la etapa intraoperatoria y la etapa postoperatoria. La etapa preoperatoria se inicia desde el momento que se visualiza a la cirugía como la solución al problema del paciente. El momento que... ¿Cómo? Entonces, se inicia cuando se le plantea al paciente que es la alternativa, la primera alternativa para la solución de su problema, ¿no? Esta etapa finaliza cuando el paciente ingresa al quirófano. ¿Qué sucede con esta etapa? Se puede desarrollar en forma ambulatoria, en el nosocomio o de forma mixta. Yo les puse una imagen de un paciente donde simboliza que la médica le está informando a la familia que el paciente necesita ser operado. ¿Mm? Pero esto a veces no es tan así, a veces sucede que, bueno, tenemos un problema, nos diagnostican y nos dicen que la solución es la cirugía. Desde ese momento entramos en la etapa preoperatoria. ¿Qué pasa en esta etapa? En esta etapa tenemos que actuar en forma conjunta todos los profesionales de la salud, ¿no? Estamos en contacto con ese paciente. Independientemente de dónde se desarrolle la etapa, lo primero que va a ser fundamental es la información al paciente. El paciente tiene que saber qué es lo que le van a hacer, por qué se lo van a hacer y qué posibilidades o qué resultados se esperan de ese acto quirúrgico. ¿Mm? Eso es lo primero. Decís, bueno, usted tiene un cáncer de mama, necesitamos hacer una excisión quirúrgica. Es lo más conveniente porque está localizado, etcétera, etcétera. Sus posibilidades son tales, si usted no se opera, podría pasar tal cosa,
el paciente siempre va a tener el derecho a decir, no, no me someto a este procedimiento, como todo procedimiento, pero para eso primero tiene que estar totalmente informado. Es conveniente involucrar a la familia también. La familia tiene que saber, ¿no? Rara vez se ve personas que van solas y viven todo este proceso solo. En general se viven con un grupo de contención familiar que también tiene que estar informado. Una vez realizada esta primera etapa, vamos a la valoración previa a la admisión. Y esto implica verificar, digamos, en qué estado está el paciente. Seguramente va a haber que hacer estudios previos a esa admisión, para ver cómo está ese paciente. Les doy un ejemplo. Si tenemos un paciente que está anémico, no es lo más conveniente llevarlo a un acto quirúrgico donde va a perder sangre. Entonces, si tenemos, en el caso de nuestros pacientes, adultos mayores, donde la mayoría pueden tener problemas cardíacos, y bueno, tenemos que saber el riesgo, ese paciente tiene que pasar por una serie de estudios para ver el nivel de riesgo que tiene y si va a poder afrontar esa cirugía o no. Todo esto es la preparación al paciente. Muchas veces implica que el paciente se alimente correctamente durante un tiempo, o sea, no necesariamente es, bueno, usted se tiene que operar, mañana entra a quirófano. A veces pasan meses hasta que la persona entra al quirófano. Entonces, en ese tiempo se prepara. Piensen que no todas las cirugías son iguales, podría haber cirugías que son castradoras, como por ejemplo cuando se estirpa una mama, o cuando se le amputa un pie al diabético. Entonces, esto implica una preparación con apoyo psicológico, ¿no? Todo una... armar y preparar todo para que esa persona y su familia puedan afrontar, ¿sí?, el nuevo estado en el que va a salir la persona después del quirófano. Sí, va a tener un problema menos, pero tiene una nueva situación de vida a la que tiene que estar prepararse. A veces hasta tienen que acondicionar sus casas. Es fundamental que el equipo quirúrgico sea conocido por el paciente con anterioridad. Porque ustedes saben que conocer a quien nos va a atender genera seguridad, genera confianza, disminuye los temores. No es lo mismo que le digan, ah, bueno, vas a ir a quirófano, ¿y quién te opera? Y no sé quién está de guardia, alguno. A que uno tenga contacto con los profesionales, el anestesista, el médico, la enfermera, ¿sí? Todo el equipo quirúrgico debe estar en contacto con el paciente previamente. Es de buena práctica hacerlo, ¿sí? Y después realizar la preparación específica para el ingreso a quirófano, ¿no? Cuando ya está todo esto y el paciente tiene que ingresar a quirófano, se realiza la preparación específica. Después vamos a hablar de la preparación específica. Este paciente pasa a la segunda etapa, la etapa intraoperatoria. La etapa intraoperatoria se inicia con el paciente es admitido en el área de quirófano. Es tal vez la etapa más estresante si el paciente está lúcido. Es donde se efectúa el acto quirúrgico. Por lo tanto, siempre debe ser desarrollada dentro de un quirófano. No se puede operar a alguien en un pasillo o en una sala abierta.
Vamos a las actividades de enfermería. Porque ustedes se acuerdan que dejé pendiente, ¿sí?, la preparación para el ingreso al quirófano. Estas actividades que están en azul pueden suceder o son compartidas, en realidad, entre el enfermero que está en quirófano y el enfermero que está afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente podría venir de su casa y entrar directamente al quirófano. Esto puede pasar. Viene en forma ambulatoria, me vengo a operar de tal cosa, ingresa al quirófano. Entonces, esta actividad la realiza el enfermero que está en quirófano, exclusivamente. Si el paciente estuviese internado, todas estas actividades las va a realizar primero el enfermero que está en la sala. Pero él no lo exime al enfermero del quirófano de realizarlas. Porque fíjense, lo primero es la identificación del paciente. Y acá no se opera la vesícula, no se opera cama 23, se opera Juan Pérez, que está internado en tal unidad o que viene en forma ambulatoria. Si viene en forma ambulatoria tenemos todavía que ser más precisos, ¿no? Ver que sea número de documento tanto, que coincida todo, porque existe más de un Juan Pérez. Es más, existe a veces más de un Juan Pérez internado, entonces la identificación correcta del paciente es fundamental. Esto lo tiene que corroborar el enfermero que lo entrega al quirófano y el enfermero que lo recibe. Es una actividad que los dos deben realizar. No es, yo ya me fijé. No, esto los dos deben realizar. El paciente que ingresa al quirófano debe estar acompañado de su historia clínica, los estudios que se ha realizado, y debe haber firmado con antelación, con mucha antelación, el consentimiento informado. El consentimiento informado, ustedes saben que es el consentimiento que da la persona para que se efectúe ese acto médico. Que firme el consentimiento informado significa que hemos cumplido pasos previos, como informarle al paciente correctamente todo lo que le va a pasar y sus riesgos y beneficios. El paciente puede tener la preparación prequirúrgica en la sala, o la tiene o se le realiza en quirófano. O la puede haber realizado una parte en la casa. El paciente se debe, en general, bañar con una solución antiséptica, debe tener determinada cantidad de horas de ayuno, depende del tipo de cirugía y el tipo de anestesia que vaya a tener. Tal vez para pacientes, por ejemplo, anticoagulados, debería estar cortada la anticoagulación para el acto quirúrgico. Eso lo va a determinar el médico y va a decir cuántas horas puede estar cortado sin poner en riesgo al paciente. Esa preparación prequirúrgica, el paciente puede haber empezado en su casa, la seguimos ¿cómo se llama? En el quirófano cuando ingresa, o se realizó en la sala. Depende de dónde venga el paciente. Ustedes van a ver que en el Brunner y en otras bibliografías, dentro de la preparación quirúrgica figura el rasurado. El rasurado ya no se realiza más hace muchos años. ¿Por qué? Porque el rasurado provocaba microlesiones en la piel que después terminaban siendo puntos de entrada para las infecciones. Entonces, esa es una de las causas. Otra era que era como una cosa sistemática, pero volvía siendo muy cruenta. Nosotros nos iban a hacer una incisión muy pequeña, ¿sí?
en la fosa ilíaca derecha y nos rasuraban desde toda la zona abdominal completa, incluso las ingles. Cosa innecesaria. Hoy el rasurado se realiza en quirófano solo en zonas donde es imprescindible, si no, no se rasura. Esto es fundamental que uno lo tenga en cuenta, porque en la bibliografía van a encontrar que dice la preparación rasurado, no, el rasurado solo cuando es pertinente. Se debe valorar al paciente. ¿Cómo está ese paciente? ¿Está tranquilo? ¿Está en coma? ¿En qué condición ingresa? ¿Sí? ¿Cómo está hemodinámicamente? ¿Sí? ¿Cómo están sus signos vitales? Es muy importante la valoración de ese paciente para saber cómo va a entrar al quirófano, qué posibilidades tiene de seguir o de realizarse esa cirugía. Para la mayoría de las cirugías, ese paciente va a necesitar una canalización venosa. A veces se hace en la sala, a veces se hace en el quirófano. Pero seguramente la va a tener. ¿Por qué? Porque es la vía donde en general se le va a administrar la medicación, parte de la anestesia y todos los fluidos que sea necesario darles durante la cirugía. Es probable también que tenga indicación de colocación de sondas, ¿no? Sobre todo la sonda vesical. Depende de la zona que se va a abordar o el tiempo que va a estar el paciente dentro del quirófano, la sonda vesical es una necesidad. Y otra cosa que suele ser necesaria es la premedicación. La premedicación es medicación que va a ayudar a que el paciente ingrese más tranquilo a quirófano. Entonces, la anestesia sea todo lo efectiva que se pretende. Entonces, fíjense que todas estas actividades pueden ser realizadas tanto afuera como dentro del quirófano, en la sala o en el quirófano. Que sean realizadas en la sala no exime al enfermero de quirófano de verificar que fueron realizadas. De que todo esto, porque él también va a tener que identificar al paciente, él también va a tener que ver que le entregan todo esto, él también va a tener que corroborar que tenga la preparación prequirúrgica, él también va a tener que valorar el paciente, porque también es enfermero. Y el paciente puede llegar a cambiar su estado desde la sala hasta el quirófano. Él deberá verificar o deberá colocar la canalización venosa si no la tiene, las sondas también, la premedicación. Entonces, una vez que está todo esto, ¿sí? El paciente todavía con todo esto está en la camilla, en una camilla de transporte. Resulta que lo ubicamos en la mesa de operaciones. La ubicación en la mesa de operaciones, ¿qué características tiene la mesa de operaciones? Que es una mesa donde el paciente va a estar seguro, donde va a ser fijado, para que no se caiga, y que permite subir, bajar y movilizar al paciente para que siempre esté en la posición más cómoda para quien deba efectuar el acto quirúrgico. Porque si una cirugía dura mucho tiempo, la persona que está operando no puede estar en una posición incómoda durante 4 horas. Entonces, porque se va a equivocar, porque se le puede, no sé, hasta se puede caer encima del paciente. Entonces, la ubicación en la mesa de operaciones es fundamental. Eso garantiza la seguridad del paciente, la seguridad del procedimiento y la asepsia también. Se le van a colocar los monitoreos que sean necesarios a ese paciente. En general se coloca una torre que se encarga de monitorizarlo. Y en forma permanente, ¿sí? Porque esto es una situación crítica dentro del quirófano, se va a ir valorando el estado del paciente.
Yo les puse acá una guía, que cuando lean el Brunner van a ver todas las cosas que hacemos, o que deberíamos hacer, cuando recibimos al paciente en quirófano, ¿no? Identificamos al paciente, vemos que esté la documentación, vemos lo que esté en los estudios. En relación a, fíjense, el paciente tiene dientes naturales, tiene prótesis, tiene puentes, tiene lentes de contacto, porque no puede ingresar con eso al quirófano. Eso debe quitárselo. Entonces, hay que quitárselo y ponerlo a resguardo, no es que se lo quito y lo tiro ahí en cualquier rincón. Nosotros debemos salvaguardar también las cosas del paciente. Entonces debemos tener un lugar donde esto pueda estar en forma segura durante el acto quirúrgico, que no se pierda, cosa que el paciente después lo reciba o su familia. ¿Qué pasa con el quirófano? El quirófano es el lugar que se caracteriza por tener todos los elementos necesarios para el acto quirúrgico. Primero tiene el ambiente adecuado, una temperatura y una ventilación especial, ¿no? El quirófano no puede ser un lugar caluroso donde el médico, porque tiene mucho calor, le dice: enfermera, tráigame un ventilador y póngalo ahí en el piso, traiga el turbo que está en mi escritorio y póngalo porque yo tengo calor. No. El ambiente del quirófano tiene que ser adecuado en ese aspecto. Y además, tiene que ser un lugar que garantice las condiciones de asepsia. Para esto, además, debemos tener en cuenta que es un lugar donde no se puede andar circulando, es decir, entrando y saliendo. El paciente ingresa, ¿sí? Ingresa a este habitáculo. Yo les puse esta foto para que vean, esta es la ventilación. En general, por uno ingresa el aire y por otro sale. El aire es filtrado y es enviado a una temperatura adecuada para cada caso. En general es fría, ¿no? Para la mayoría. 21 grados, una cosa así. Y este espacio, que es hermético, donde no se puede entrar y salir una vez que ingresamos al paciente y empieza el acto quirúrgico, tiene la mesa de cirugía, la mesa de anestesia, que acá se ve feo, ¿sí? Le dicen mesa o torre de anestesia, pero la van a encontrar como mesa de anestesia. Distintas mesas de instrumental, mesas para material auxiliar, lámparas. Esta lámpara se llama lámpara cialítica, es una lámpara que da una iluminación que se difunde, muy, muy intensa, ¿no? Que no centra la luz en un punto, sino que ilumina todo parejo, sobre el lugar donde se realiza el acto quirúrgico. Después va a haber distintas cubetas para descartar cosas. Va a haber portazueros, muchos portazueros están colgados del techo. En este caso no, pero hay muchos quirófanos que tienen en el techo, tienen colgados los portazueros, tienen colgadas las conexiones eléctricas, para que sean más seguras. Incluso las conexiones de gases también están en el techo. No todos, pero bueno, hay quirófanos que sí lo tienen. Va a tener monitores, ¿sí? Los monitores que se consideren necesarios para esa cirugía. En general los quirófanos están equipados para todo, están todos los monitores y se usa el que se necesita. Va a tener el electrobisturí, tiene que tener aspiración, tiene que tener gases, ¿sí? Oxígeno, aire comprimido, gases de anestesia. Las cajas de cirugía, sueros, drogas, medicación y ropa, ¿sí? Porque todo esto, ¿sí?, es material descartable. Hoy se utiliza material descartable, debe estar
todo dentro del quirófano, nadie puede salir a buscarlo. Yo les puse acá unas imágenes para que vean, existen distintas mesas de cirugía, pero todas se caracterizan porque suben y bajan, permiten subir la cabecera o los pies del paciente, incluso hay algunas que hasta permiten dar vuelta al paciente, ponerlo boca abajo, para cirugías de columna o lo que sea. Pueden algunas levantar las piernas por separado, la derecha o la izquierda o las dos juntas, separarlas, o sea, abrirlas. Hoy se usan todas de comando eléctrico. Esto es una mesa de Mayo para el instrumental, y esto es otro tipo de mesa para instrumental. Las mesas deben ser todas de acero inoxidable para que después sean desinfectadas, lavadas y desinfectadas. Esta es la torre de anestesia, ¿sí? Con un monitor multiparamétrico. Esto es lo que va a usar el anestesista para que se va a encargar de mantener al paciente dormido. Esto es un electrobisturí, es muy simple. No sé, en la actualidad no se utilizan los bisturíes cortantes, sino se usa el electrobisturí. Incluso láser se usa. Y acá está, más o menos les puse como para que vean cómo se acomoda sobre una de estas mesas el instrumental, ¿no? El instrumental siempre se acomoda de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, depende de quién sea el que va a instrumentar, si es zurdo o si es diestro. ¿Por qué? Porque se va tomando cada cosa. Yo no puedo tomar algo de acá y mezclar y dar vuelta. No, está acomodado de acuerdo a la cirugía, cada elemento que se va a ir tomando. Vamos al enfermero o la enfermera circulante. Durante el acto quirúrgico siempre va a garantizar la seguridad del paciente. No solo que el paciente no se caiga, va a ser el que debería, o es el que debería dirigir las actividades dentro del quirófano. Cada integrante del equipo quirúrgico tiene una posición junto a la mesa de operaciones. Entonces, el enfermero va a ser el que se encargue de ubicarlos. Es el encargado de las condiciones del quirófano, no solo de revisarlas, sino de garantizarlas. Por ejemplo, mantiene la asepsia general. No se puede ingresar a un quirófano si está sucio, no se puede reutilizar porque estamos apurados. Entonces metamos al otro paciente, porque tengo 10 esperando y me tengo que ir al supermercado. No. Los quirófanos entre cirugía y cirugía deben ser desinfectados, ventilados, preparados, y recién se puede ingresar al otro paciente. Entonces, ¿quién es el encargado? La enfermera. Por eso se enojan con la enfermera, porque oficia de sargento. Es el enfermero el que va a controlar y mantener las condiciones de temperatura, humedad, y que estén todos los instrumentos. Que estén todos los instrumentos significa que estén funcionando. No puede haber un electrobisturí que dejó de funcionar, o un ventilador que no ventila, ¿sí? Una mesa de anestesia que no enciende. Digamos, el enfermero antes del acto quirúrgico tiene que garantizar que todo eso esté funcionando, para empezar el acto quirúrgico. También va a controlar al personal externo, como el caso de la mucama. A veces puede ser necesario que la mucama esté dentro del quirófano si hay posibilidad de que se derrame sangre o algo en el piso. Eso podría llegar a pasar. Acá tenemos más o menos la ubicación. Fíjense que el anestesista siempre a la cabecera porque es quien
intuba al paciente, quien ve todo lo que tiene que ver con la respiración, el cirujano en la parte media, y la instrumentadora con su mesa que le va a ir alcanzando al cirujano todo lo que necesita. Como acotación, ¿sí? La instrumentadora o instrumentista, ¿sí? Es una función que era de enfermería y que se ha independizado. Era una función más nuestra, que ha dejado de serlo hace bastante tiempo. Cuando vamos a otras cosas más específicas que tenemos que hacer de nuestra tarea, tenemos que verificar la correcta administración del plan de hidratación, sangre, etc. Tenemos que ir calculando los ingresos y egresos, tenemos que verificar los signos vitales del paciente, su estabilidad o inestabilidad, e ir informándole al anestesista. Y una vez terminado el acto quirúrgico, tenemos que verificar, vamos a estar con el paciente y vamos a verificar la recuperación del estado de conciencia del paciente, si es pertinente en esa cirugía. ¿Sí? En la mayoría de las cirugías, el paciente tiene que salir despierto después del acto quirúrgico. En la mayoría, no en todas. Acá esto se los puse en gris porque no todos después del acto quirúrgico, debería existir, junto al quirófano, un cuarto para recuperación de anestesia. En algunos lados se hace dentro del mismo quirófano. Entonces lo puse en gris por esa razón. Pero debería existir una unidad para la recuperación de anestesia. ¿Por qué? Porque además de la recuperación de anestesia, también el paciente recuperaría la temperatura y estaría en un ambiente más agradable, en una cama más agradable que la... ¿cómo se llama? Que la cama que la mesa de operaciones. Durante la recuperación de anestesia, la valoración va a ser continua del paciente. Hasta que el paciente no se despierta, la valoración va a ser continua. Es decir, no podemos dejar a ese paciente solo en ningún momento. Tenemos que garantizar que su vía aérea se mantenga permeable. El paciente puede estar intubado o no, pueden haberlo extubado, ¿no? Entonces eso podría hacer que tenga secreciones. Entonces debemos ver que él pueda manejar esas secreciones, que esas secreciones no le resten permeabilidad a su vía aérea. Y ver cómo está respirando, su función respiratoria. Debemos ver su estabilidad cardiovascular. Para eso, bueno, control de signos vitales, ver que el paciente retome su color, que tenga la perfusión periférica. Y una cosa que va a empezar a aparecer posanestesia, una vez que se corta la anestesia, es el dolor. Entonces, vamos a valorar los signos de dolor, porque si el paciente todavía no está despierto, solo podremos ver algún signo que nos indique que tiene dolor. Él no nos va a decir que tiene dolor. Esto, como les decía, debería realizarse en una sala de recuperación post-quirúrgica. No todos los lugares la tienen. Pero sería ideal que lo